Bien, Shalom, buenos días. Que el Eterno le bendiga a todos en este día de Shabbat. Este es el día que ha hecho el Eterno para que nos regocijemos en Él. Aquí, pues, en este lugar en donde nos encontramos, en Zurich, en Suiza, pues ya hemos realizado el Shaharit, la Tefilot de la mañana del Shabbat, que es una bendición, un refrigerio para nuestra alma. Y le damos gracias a nuestro Padre Eterno por habernos dado la oportunidad de estar de pie en este día. Ahora nosotros vamos a realizar lo que es parte de la porción de la Torá. En este caso estamos hablando de la Parashá Bot, que es la Parashá 15. La Parashá Bot, la Parashá 15. Bot significa ven, eso significa Bot. La Haftará de esta Parashá se encuentra en el libro de Yirmiyahu, Jeremías, capítulo 46, del 13 al 28. Jeremías 46, del 13 al 28. Esta parashá nos habla de las naciones que el Eterno había usado como vaso para disciplinar a Israel. Ahí se habla de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Se habla de lo que es el príncipe de Egipto, en hebreo Misrayim, y de todas las otras naciones que han sido usadas por el Eterno para disciplinar a Israel. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel, anteriormente el Eterno le había profetizado o advertido que si ellos hacían lo mismo de esas naciones a los cuales él había desterrado y le había dado las tierras a Israel, ellos iban a pasar por la misma situación que esas naciones. Antes de entrar a la tierra prometida, el Eterno le decía claramente a Israel: cuídate de no hacer lo que esas naciones hacen, porque si tú haces lo mismo que esas naciones han hecho, cometer idolatría, los tres pecados, por así decirlo, capitales: idolatría, asesinato e inmoralidad, entonces tú también ibas a ser castigado. Y tanto el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, del 1 al 15, como el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, del 16 en adelante, habla del castigo que le iba a venir a Israel si él desobedecía los mandamientos del Eterno. El Eterno fue muy claro y específico, y en cantidades de ocasiones siempre le dice: cuídate de no hacer lo que esas naciones hacen. Le advirtió, constantemente le advertía, constantemente le decía: guárdate de ellos, guárdate, no hagas lo mismo. Nosotros vemos que Israel desobedeció la palabra del Eterno y entonces Israel fue castigado. Como ya lo hemos visto en otras narraciones que hemos estado hablando, a veces uno parece repetitivo. Y mucha gente dirá: pero ¿por qué él repite tanto las cosas? Porque usted no se las ha aprendido. Por eso yo las repito. Es el motivo por el cual yo repito tanto las cosas. ¿Por qué? Porque si usted no se aprende las cosas, yo se las voy a seguir repitiendo. Y voy a parecer un disco rayado hasta que usted se la aprenda. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, uno de sus versículos dice: se la repetirás a tus hijos. ¿Usted sabe por qué? Porque el ser humano es cabezón, como le digo yo. Tiene el oído de lagarto. Se le entra una cosa por ahí y le sale por aquí.
Entonces hay que vivirle repitiendo las cosas todos los días. Todos los días hay que vivirle repitiendo las cosas. Y aún así la olvida. Entonces el Eterno le dijo a Israel, mira, cuídate de que tú no hagas esas cosas. Se lo repetía y se lo repetía. ¿Por qué? Porque aún uno de los métodos de la pedagogía es la repetición. Por eso cuando usted está estudiando cualquier idioma, el maestro le dice, por ejemplo, el maestro de inglés, repeat after me. Repitan después de mí. Y ahí está repitiendo. Entonces la gente no sabe que una de las estrategias que usaron las falsas religiones fue precisamente estar usando la repetición para impregnarle a la gente ahí en el cerebro las falsedades. Entonces asimismo hay que desaprender esa mala actitud que nos enseñaron de estar repitiendo como loro, para repetir ahora como loro las cosas buenas. Vamos a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 6, para que usted vea. Realmente, permíteme, el libro de Deuteronomio habla acerca de lo que es la repetición, porque hay que repetirle las cosas, hay que decirle a la gente claramente, repetirla y repetirla. Mire, el capítulo 6, verso 7, ¿qué dice? Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Qué dice ahí el capítulo 6 del libro de Devarim, de Deuteronomio? Y se las repetirás a tus hijos. Tenemos que repetir constantemente estas cosas para que la gente pueda comprender. Entonces por eso usted mirará que yo soy repetitivo. Es que hasta que usted no se aprenda las cosas, hasta que usted no me diga, ya no me las repita, ya yo me las sé, entonces yo se las voy a seguir repitiendo. Escúcheme, uno de los aspectos de las técnicas de la pedagogía es la repetición. A los niños hay que repetirle las cosas, como dice el capítulo 6 del libro de Devarim, versículo 7. Hay que repetirle estos mandamientos todos los días. Por eso se ha creado el ceder de Tefilot, que parecerá monótono todos los días, lo mismo, pero si usted cree que es monótono, entonces apréndasela. ¿Usted cree que el Eterno entonces se equivocó cuando dijo se la repetirás a tus hijos? Y con todo y eso la gente no se lo sabe. Nosotros tenemos estudiando la Parashá, ¿cuántos años? Tenemos muchos años estudiando la Parashá, y son 54, 52 Parashá, y todavía hay gente que no se sabe el número de la Parashá. Los números de la Parashá todavía no se lo sabe. Yo a veces hago así un análisis, yo le pregunto a la sala, ¿cómo se llama la Parashá 14? ¿No saben el tema? ¿Cómo se llama la Parashá 50? ¿No saben el tema? ¿Cómo se llama la Parashá 15? Se sabe la Parashá cuando se está estudiando, pero después que salen ahí se olvida la Parashá. Desde la Parashá Bereshit hasta la Parashá Besoa Berajá, hay que aprenderse esas 54 Parashá. Si no, se le estaremos repitiendo todos los días hasta que se la aprendan. De igual forma, el Eterno le dijo, cuídate de tú no hacer estas cosas que las naciones están haciendo, para que no te castiguen, para que no venga lo mismo. Y con todo y eso, Israel olvidó sus mandamientos. Israel se olvidó de la palabra que el Eterno le dijo. ¿Y qué produjo esto? Castigo. Por eso el Eterno tuvo que primero utilizó al imperio asirio y envió al príncipe asirio, al rey asirio, y llevó cautiva las 10 tribus en el 722, y hasta el día de hoy esas tribus están esparcidas. ¿Y por qué el reinado del norte fue esparcido? Por desobedientes. Porque el ser humano es desobediente por naturaleza. El Eterno le dijo claramente, no se olviden de esta palabra que yo te estoy mandando hoy. ¿Cuántas veces se la repitió el Eterno? Cantidades de veces. Y con todo eso se olvidaron. ¿Qué vino entonces? La disciplina. El Eterno hizo así, castigó
a la nación del norte, enviando al ejército asirio, se llevó cautivo a toda esa gente, a las naciones, y entonces ahí vino la disciplina. ¿Por qué? Por no hacer la voluntad del Eterno, por no obedecer. El que no hace la voluntad del Eterno, el hijo que no obedece a su padre, el hijo que no obedece a su madre, ¿qué le va a pasar? Lo van a castigar. Entonces Israel fue castigado por su desobediencia. De igual forma, en el capítulo 48 de Jeremías, 46 de Jeremías, de la Haftará, nos dice claramente que Nabucodonosor fue tomado para castigar a los hijos de Israel. De igual forma, en el 645, el rey Nabucodonosor se llevó cautivo a las dos tribus de Judá y Benjamín. Ahí fue donde se fue Daniel y esos tres jóvenes que no se dejaron contaminar con la comida del rey. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos dice en este momento de repente la Torá? Que no podemos ser desobedientes. El hijo desobediente, usted le va a dar buen premio. Los únicos padres que dan regalo al desobediente son los padres que son totalmente, que no son sabios, porque usted no puede premiar a una persona desobediente. Si un hijo se porta mal, ¿usted le va a seguir dando regalos, juguetes? No, al hijo hay que disciplinarlo. Hoy en día la disciplina ha variado mucho porque hay lugares que usted no puede agarrar a su niño, tomar a su niño y darle 2 chancletazos. Antes, en los tiempos de nosotros, había una madre con excelente puntería y en su mano llevaba una chancleta. Y los psicólogos de nuestro tiempo eran la correa, la chancleta, ¿ven? Que usted dirá, pero eso era un castigo demasiado fuerte. Pero ninguno de nosotros salió delincuente, ninguno de nosotros salió malandro, ninguna de las mujeres salieron prostitutas ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque la psicóloga llamada la correa y la disciplina y la consejera disciplinaria llamada chancleta, correa y chancleta, eran 2 psicólogas que nos daban a nosotros buenos consejos, y luego teníamos una madre que tenía una buena puntería que no fallaba. Entonces nosotros le agradecemos eso a nuestros padres. Hoy no. Hoy estamos viviendo en un tiempo donde los hijos, los padres que tienen que pedirle permiso a los hijos para salir. Hoy se ha invertido las cosas. Por eso usted ve cómo los padres tienen que estar sometidos a los hijos, no los hijos a los padres. Hoy se ha cambiado el rol y eso es lo que la gente le llama democracia. Pues mire, la escritura dice, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y la escritura dice también, disciplina a tu hijo. En estos países, lamentablemente, eso ya ha pasado a otro estilo. Por eso hoy en día vemos la situación como está. ¿Por qué? Porque no hay disciplina. Israel tenía que ser disciplinado y tomó a los sirios y a los babilónicos para disciplinarlo. Ahora, por el hecho de que haya tomado a los asirios y a los babilónicos y a los egipcios para disciplinar a Israel, no significa que él no iba a juzgar a esa gente. Porque en el mismo caso del rey Nabucodonosor, yo no sé si ustedes saben alguna historia acerca de dónde proviene Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey de Babilonia, recuérdese que Babilonia pertenece a una de las principales civilizaciones del mundo. Cuando nosotros estudiamos las civilizaciones, las primeras civilizaciones, la primera civilización que nos dicen a nosotros para estudiar es la civilización mesopotámica. La palabra Mesopotamia significa tierra comprendida entre ríos. Y Mesopotamia comprende una área que se le conoce como la famosa luna fértil. El primer rey de Mesopotamia, que según la historia provienen de los ázaros, proviene de personas del norte de Asiria, y ahí es donde se forma lo que es Babilonia.
esta gran nube fértil, esta luna fértil, porque ahí en Babilonia, al estar la tierra comprendida entre dos ríos, pertenece a las civilizaciones hidrográficas. ¿Cuáles son las civilizaciones hidrográficas? Grupos humanos que se establecieron a la ribera de los ríos o de los mares porque eso facilitaba lo que es la vida. Al estar, si ustedes se fijan algo, todas las civilizaciones antiguas se desarrollaron a la orilla de un río. ¿Por qué? Porque al estar a la orilla de un río, facilitaba la siembra, el aprovechamiento de los recursos naturales, y por eso los grupos humanos se establecieron ahí dentro de lo que son las riberas de los ríos. Todas las civilizaciones antiguas se establecieron a la orilla de un río. Entonces, Mesopotamia pertenece a la principal capital, o sea, Babilonia pertenece a la principal capital de lo que es Mesopotamia. Y ahí el primer rey de Mesopotamia se llamó Sargón, y luego el segundo rey se llamó Hammurabi. Sargón fue un rey agresivo, asesino, porque mucha gente se preguntará, ¿por qué en esa zona todo el tiempo la gente se viene matando? Porque desde los inicios de esa civilización, la gente era haciendo guerra tras guerra. Sargón era un rey asesino. Y de igual forma, Hammurabi fue el que nos dio la aportación a la humanidad de lo que fue la primera escritura. El código de Hammurabi, donde habían una serie de leyes que regularizaba la humanidad en ese entonces. Luego de ahí en adelante, Babilonia fue tomada como un centro, por así decirlo, una capital de toda esa región, como una ciudad cosmopolita. A Babilonia convergían la gente de todos los lugares, tanto de Asiria como del norte, del sur, del este. Entonces, ese rey conllevó a su ejército en el 645 y cautivó a los hijos de Israel que estaban al este de Babilonia y los llevó cautivo a Babilonia. Ustedes conocen toda la historia. Pero ¿qué sucede? Cuando Babilonia destruye el templo, el primer templo, entonces se lleva cautivo a los muchachos allá a su capital. Ahí ustedes ven la historia de los tres jóvenes que no se querían contaminar con la comida del rey, porque la comida del rey estaba dedicada a los ídolos, a todos los ídolos que tenía Babilonia. Y nosotros vemos que Daniel entonces profetizó o esperó que 70 años después del cautiverio, entonces tenían que construir el segundo templo y entonces regresar al exilio. Daniel era un sabio que conocía la Torá y había preparado todas las cosas. Y esos tres sabios que fueron a visitar al niño cuando nació en Betlehem, esos no eran magos. Eso de ser magos se lo inventó el catolicismo. Imagínense, si la Torá dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, que no pasará tu hijo o tu hija por fuego, ni sortílego, ni hará en ti quien practique la adivinación. ¿Cómo ustedes creen que tres magos van a ir a visitar el niño entonces? Eso es una cosa absurda. Esos eran tres sabios que ya habían sido preparados por Daniel para que cuando se cumpliera ese tiempo, a través de la astronomía, ellos iban a ver la señal y entonces iban a darse cuenta de que ya el niño había nacido. Cuando se cumple el año 70, entonces viene lo que es el regreso de los cautivos hasta Jerusalén, donde unos cuantos fueron a Jerusalén y de ahí entonces a través de Atarjerje le da la orden a Nehemías y Nehemías comienza entonces a construir los muros de la ciudad de Jerusalén que estaban destruidos y de ahí comienza una historia. Pero de lo que le quiero enfatizar es en el hecho de cómo después el mismo rey Nabucodonosor fue castigado porque se llenó de orgullo su corazón. La escritura dice en el libro de Daniel que Nabucodonosor se llenó de orgullo y duró 7 años comiendo paja como el buey. Algunos estudiosos dicen que a Nabucodonosor le dio una enfermedad que se llama licantropía.
La licantropía es una enfermedad que hace que el hombre se vea como un animal y coma paja. Pero a esto le fue profetizado a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor también fue castigado por haberse entonces enaltecido. Si ustedes ven el capítulo 3 del libro de Daniel, ahí habla de los jóvenes que fueron sacados del horno de fuego. Y en el capítulo 4, ahí habla de la locura de Nabucodonosor. Donde dice el capítulo 4, verso 16, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes. Es decir, Nabucodonosor, aún así siendo utilizada para castigar a Israel, igual Nabucodonosor fue castigado. Y Nabucodonosor le dio licantropía, hasta que después él entonces reconoció que sobre su cabeza hay uno más grande, que es el Eterno, y entonces le fue devuelto el reino. Pero fíjense qué cabezones son los reyes babilónicos, porque no terminando Nabucodonosor de salir de la escena, entra entonces otro rey que se llamaba Belsasar, el cual hizo un banquete, buscó los utensilios del templo, profanó esos utensilios, y ahí es donde viene una escritura y le dice Mene, Mene, Tekel y Parsin, en hebreo, una escritura que solamente lo sabía Daniel. Si usted lee el capítulo 5 del libro de Daniel, el versículo 11 dice claramente que 12, por cuanto fue hallado el mayor espíritu de ciencia y entendimiento para interpretar los sueños y descifrar el enigma. Esto es Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te hará interpretar estas cosas. Luego Daniel vino, interpretó lo que había en la pared, y esto es lo que decía en la pared: tu reino ha sido dado a los medos y a los persas. Fíjese que Daniel no dijo, oh, pero si yo voy y le interpreto al rey eso, el rey me va a matar. No, porque una persona que tiene compromiso con el Eterno va a decir siempre la verdad. No importa que esté enfrente de quien sea, le va a decir la verdad. Por eso Daniel fue delante del rey y le dijo, mire mi rey, su reino ha sido dado a los medos y a los persas, y usted ha sido desfasado por la locura de usted ir, buscar los utensilios del templo y hacer un banquete con ellos, y eso era prácticamente un sacrilegio. En el versículo 24 del capítulo 5 del libro de Daniel dice, entonces su presencia fue enviada a la mano que trazó la escritura, y la escritura que trazó, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, el Eterno contó tu reino y ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó el rey Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y la misma noche fue Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 60 años. Darío fue el que levantó entonces después a Babilonia. Entonces fíjese cómo el Eterno utilizó a los reyes para castigar a Israel, pero de igual forma los reyes hicieron lo malo delante de él y también lo castigó. Lo que quiere decir que el Eterno no tiene privilegiados. Aquí el que comete sus errores, el Eterno lo va a castigar. Escuche bien, el Eterno, no nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad ni la autorización de estar juzgando a nadie. Hay muchas personas en este tiempo que se han levantado para pretender ser jueces. Nosotros no tenemos que ser jueces. Yo tengo que ser juez de mí mismo. ¿Usted sabe por qué? Porque Romanos capítulo 2 dice, por tanto eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que sea tú que juzga, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces a nosotros no nos concede juzgar. Hoy en día se han levantado una cantidad de gente que cree que pertenecen al Beidín de Israel, que viven juzgando a todo el mundo. Mire,
la Escritura dice que hay que cuidar su salvación con amor y con temblor. Y yo por eso me preocupo de mi salvación. Hoy en día las redes sociales se han convertido en una chismografía, donde mucha gente no puede vivir la vida de ellos, quiere vivir la vida del otro. Hoy hay gente que usted le ve el perfil donde trabaja y dice: yo trabajo en el Facebook. Porque viven metidos en el Facebook 24 horas chismeando, criticando, buscando cuántos chismes se mueve por ahí. Y no se dan cuenta que lamentablemente esto es un instrumento de Satanás para que no puedan estar en comunión. Entonces, asimismo, como el Eterno usó a Babilonia para castigar a Israel, de igual forma utilizó a sus profetas para profetizar el castigo de los reyes también. La Haftará nos dice a nosotros que Nabucodonosor iba a castigar a Egipto y luego Egipto iba a ser castigado por el Eterno. Al final de todos los tiempos, todas las naciones que han castigado a Israel, el Eterno la va a castigar. Eso nosotros lo podemos ver en el libro de Nehemías, Zacarías capítulo 9, verso 13. Zacarías capítulo 9, verso 13, dice claramente: entonces entesaré mi arco a Judá y a tus hijos, y a la flecha por Efraín, y castigaré a tus hijos, oh Grecia. Recuerde, Israel ha sido una nación que desde que fue castigada, con todo y eso, ha sobrevivido. Mire, Israel sobrevivió a los asirios. Los asirios están destruidos. Hoy la gente dice: ay, pero los pobres asirios, mire cómo está Siria, mire los niños de Siria. Pero a muchos se le olvida, como ya lo he dicho en otra ocasión, que los asirios fueron los que llevaron cautivo a las 10 tribus. Los asirios estrellaron a los niños de los judíos en las paredes, los asesinaron vilmente, a las mujeres embarazadas. No perdonó ni siquiera la vida de la mujer embarazada, esos asirios, porque siempre han sido sanguinarios. Pues hoy en día la gente ve a Irán, a los sirios, que están siendo castigados por las inclemencias de la vida, pero la gente no se da cuenta que fueron los que esparcieron las 10 tribus. Igualmente Babilonia desapareció Nabucodonosor, Belsasar, desapareció todas las naciones. Luego se levantó el Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano, ¿ven? El imperio de Oriente y de Occidente. Ambos imperios fueron destruidos y entonces Israel sigue de pie. Luego antes de eso vino el Imperio greco-macedonio. Igual forma, porque yo no sé por qué todas las naciones siempre se han infilado contra Israel. Israel, la tierra que fue dada a Israel, cualquier estado de Estados Unidos, Israel cabe dentro de esos estados. Sin embargo, viven luchando y peleando por ese pequeñito de tierra que el Eterno le dio a Israel. Pero ¿por qué tiene que suceder esto? Si Israel lo que tiene un poquito, mire, yo estuve mirando toda la tierra de Israel y la tierra de Israel cabe en cualquier estado de los Estados Unidos. Sin embargo, todas las naciones, todo lo que han querido hacer, ir a acabar a Israel, a atacar a Israel. ¿Sabe por qué? Porque Jerusalén fue tomada como cabecera de las naciones y por eso el enemigo odia a Israel. Por eso todas las naciones han tenido presunción de ir y atacar a Israel. Porque en una ocasión se dice que Israel era rico, pero los reyes creían que la riqueza de Israel estaba en el templo. Sí, en el templo había riqueza. Los utensilios eran de oro. La mezuzá, todo eso era de oro. La menorá era de oro. Pero con todos los utensilios del templo, figúrese que hicieran, por así decirlo, 100 millones de dólares. 100 millones de dólares no son riqueza para una nación donde haya tanta gente. Sobre todo como era Nabucodonosor. La historia habla de los jardines colgantes de Nabucodonosor. Porque la esposa de Nabucodonosor era de una región donde habían valles, donde habían gran cantidad de cosas. Entonces él, para complacer a su mujer, fue y le construyó un palacio con jardines colgantes y cosas para llenarle los ojos a su mujer. ¿Con quién? Con la riqueza
de los motines que hacían cuando iban a destruir a otros pueblos. Y nada de esto le sirvió a Nabucodonosor. Nabucodonosor murió. Pero todas esas naciones, igualmente Egipto, Asiria. Entonces, Israel ha sobrevivido a los asirios, a los egipcios, a los griegos, a los romanos. Fíjense que cuando el Imperio Romano de Occidente se destruyó, entonces ahí viene la dinastía de los reyes. Entonces ahí, por ejemplo, en el caso de los Seleucos, que era la dinastía de donde vino Antíoco Epífanes, Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo en el altar, asesinó a los judíos, cantidades de judíos fueron asesinados. Y entonces, ¿qué pasó? De ahí viene entonces, después de los Seleucos, ahí viene Nerón, ahí vienen todos esos reyes que de igual forma lo que fueron fue asesinar a Israel. Entonces, óigame bien, con toda la cosa que Israel ha pasado, con tanto tiempo, no debía de quedar ni siquiera el nombre. Sin embargo, Israel sigue en pie. ¿Sabe por qué? Porque Israel es la niña de los ojos del Eterno. Por eso Israel tuvo que valerse de esparcirlo en las naciones para que todas las naciones tuvieran descendencia de Israel. Entonces, ¿qué le quiero decir con esta Haftará? Que todas las naciones que han castigado a Israel, ellos han sido castigados también y van a seguir siendo castigados, porque la cosa no se acaba todavía. Nosotros podemos ver que ahí vino en el 1381 el decreto de la Alhambra que expulsó a los judíos de allá de España. Y luego de ahí viene entonces en el 1945 el Holocausto. Y de ahí en adelante entonces de igual forma otros ataques como la guerra de los 6 días del 1967. Y continuamente Israel está siendo atacado. Israel no cesa de ser atacado. Pero ¿cuándo se va a acabar esto? Cuando Mashiach venga. Queda una última cosa todavía. Israel va a tener que enfrentarse a una última cosa todavía. Obviamente hay otras cosas que son lo que han tratado de acabar la identidad del pueblo judío. La asimilación, el helenismo, la transculturización. Todo eso, el pueblo judío ha tenido que permanecer a través de todos esos ataques. Y hoy por hoy, el pueblo latinoamericano ha despertado porque nos hemos dado cuenta que muchos de nosotros de igual forma pertenecemos a Israel y de igual forma, aunque no haya ningún vínculo judío, Yeshua nos ha injertado en ese olivo natural, de modo que hoy Israel no está solo. No está solo. En las naciones hay mucha gente que está dispuesta a morir por la causa de Israel si fuese necesario. Si fuese necesario, Latinoamérica, que hay más de 60 millones que descienden directamente de judíos, estamos dispuestos a defender a Israel a cualquier precio. Israel ya no está solo. Israel ya no puede decir que ha sido abandonado por las naciones. No. Independientemente del exclusivismo que tiene la casa de Yahudá y todas sus prescripciones, en las naciones hay gente que estamos dispuestos a morir por Israel. Ya no se va a volver a repetir otro holocausto. Ya no se va a volver a repetir otra invasión, porque ya Latinoamérica, que somos más de 60 millones, estamos dispuestos a defender a Israel. De modo que Israel no está solo ya. Israel no está solo. Independientemente del exclusivismo que hacen algunas comunidades. Por eso, en el caso mío, yo soy una persona que he sido llamada por el Eterno a anunciar la restauración de Israel. Y yo hago esto con ninguna intención. Yo no estoy buscando intención ni siquiera que el Estado de Israel me reconozca el trabajo que yo estoy haciendo. Yo no ando detrás de una nacionalidad de Israel. Yo no ando detrás de prebenda. Yo no ando detrás de nada. ¿Por qué? Porque el Eterno a mí me ha dicho que yo dependo de Él. Y por eso anuncio a las personas, porque erróneamente muchos han creído que venir a la restauración es hacerse judío y querer conseguir un pasaporte israelí. Todo eso sería bueno, pero ese no es el objetivo. Hay una identidad dentro de nosotros que ruge como un león y nos llama a defender a Israel, a orar por Israel, cuando nunca se oraba por Israel. Cuando nadie nos enseñó a orar por Israel, hoy nosotros amamos a Israel. Israel es nuestro pueblo y lo vamos a defender en todos los niveles, en todos los lugares. El libro de Jeremías, capítulo 30. Vamos a Jeremías, capítulo 30.
Jeremías capítulo 30, verso 7. Dice claramente: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada. Viene un tiempo en el que, en este último tiempo, las naciones, al igual que en principio, se van a enfilar contra Israel y van a querer atacar a Israel, pero Israel no va a estar solo. Fíjese que el ejército israelí compone unas 700,000 personas, pero los que estamos en las naciones somos más de 7 u 8 millones, de modo que Israel no está solo. Israel no está solo. Por eso, esa angustia de Jacob, que será la última oleada antisemita contra Israel, en el cual todas las naciones se van a enfilar contra Israel como al principio, allí vamos a estar muchos de nosotros defendiendo por ese amor, por amor, no por una ciudadanía, no porque yo quiero que me reconozcan tal trabajo, no porque yo quiero que se me diga, yo defiendo a Israel. No, yo lo hago de corazón, así como mucha gente, aún con todo el desprecio que muchas veces tenemos de los propios judíos. Aún muchas veces como vemos que los muchos judíos nos desprecian, nos dicen que no somos judíos, nos dicen que no, a nosotros no nos toca la Torá, fanáticos judíos que aparecen, pero que son fanáticos que nunca han hecho un servicio militar, porque el ejército israelí está lleno de inmigrantes que han ido a defender a Israel por amor. ¿Ve? Por eso nosotros no vemos ese poquito de gente que son excluyentes. Y una de las razones por el cual el segundo templo fue destruido fue precisamente por eso. ¿Usted sabe por qué? Porque en el Eterno no hay ni Askenazí, ni Sefardí, ni Yeminí. En el Eterno somos todos iguales. Escúcheme bien. Y una de las cosas que ha hecho que Mashiach se pueda retrasar más es por el hecho que todavía el pueblo judío está dividido. Los Askenazí dicen, yo soy Askenazí. No, yo soy sefardí. Los Askenazí denigran a los sefardí. Los sefardí desprecian a los Askenazí. Y eso es un asunto humano. Porque no hay ninguna tribu que diga la tribu de Askenazí, ni la tribu de los sefardí. Son 12 tribus. Y esas 12 tribus tienen sus nombres. Los 12 hijos de Israel. Y ellos no eran ni Askenazí, ni sefardí, ni yeminí, ni hasidí, ni nada de eso. Ellos eran hijos de Israel. Entonces el Eterno va a traer un tiempo para hacer convencer al pueblo judío de que quite eso de sus labios, de que quite ese mal concepto, de que entienda de que Israel fueron 12 hijos. No, 12 Askenazí, 12 sefardí. No, eso es un concepto humano. Y cuando dice la Escritura aquí en el libro de Zacarías capítulo 16, del 14 en adelante, y sucederá que aquellos que vinieron contra Jerusalén tendrán que subir de año en año a celebrar la fiesta de Sucot. Va a venir un momento en la historia que todos esos conceptos humanos, toda esa barrera que ha creado el ser humano, eso va a desaparecer. Eso va a desaparecer. Eso de racismo no va a existir. Las fronteras lo han creado los hombres. Todas esas cosas lo han creado los hombres para separarse. Pero acuérdese que cuando la humanidad comenzó, no eran ni blancos, ni negros, ni ricos, ni pobres. Entonces, los humanos han sido los que han destruido a la propia humanidad, creando fronteras, creando distinción de color. Que si tú eres blanco y yo soy prieto. Allá en el Olam Abba no va a haber blanco ni prieto. Eso no va a haber ni blanco ni prieto. Todos vamos a ser iguales, porque el Eterno no hace acepción de persona. Entonces aquí uno deja a la gente tranquila, porque una vez es mejor hacerse el loco que andar discutiendo. Es mejor, a veces yo me hago mejor ignorante y dejo a la gente que hable y que critique. Pero yo sé que el Eterno va a romper todas esas barreras. Y esa enemistad que hay entre los Askenazí, inclusive Askenazí lo que quiere decir es Alemania. Sefardí lo que quiere decir Sefará, España. Ahí cuando el Eterno venga y establezca su reino, no vamos a ser ni Askenazí, ni Sefardí, ni Yeminí, ni tampoco vamos a ser, sino que todos vamos a ser hijos del Eterno, israelitas.
Son 12 tribus. Escúcheme bien, no son 2. Y otros, no, yo soy judío. Y un orgullo que yo soy judío. Escúcheme, así como hay judíos, hay también rubenita, danita, levita, efraimita. Toda esa tontería que se ha hecho el ser humano, todo eso el Eterno lo va a destruir, lo va a acabar. Y vamos a estar reinando como un solo pueblo. Entonces, le digo esto para que usted tenga conocimiento y entienda que, como nos dice la Haftará, el Eterno utilizó las naciones paganas para corregir a su pueblo. Pero de igual manera, esas naciones fueron castigadas. Y asimismo, aquí en el Eterno no tiene hijo predilecto. Aquí, sea judío, sea no judío, el que cometa sus errores, el Eterno lo va a castigar. El Eterno no tiene ojo bonito, ni niño bonito, ni privilegiado. Entonces, siga amando a Israel. Siga orando por Israel. Siga defendiendo a Israel. No importa que algunos judíos fanáticos lo desprecien y le digan, tú no eres judío, yo soy judío, tú no eres judío, ¿por qué tú tienes que estar haciendo eso? Recuérdese que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, no era judío, era un pagano. Mire, Abraham no fue judío, Isaac no fue judío, Jacob no fue judío, porque Judá viene de Jacob. Y se le llamó judío a las 2 tribus que quedaron en Yahudá, el reino del sur, Efraín y Yahudá. Benjamín y Yahudá. De ahí es donde vienen los judíos. Pero si aún sí se hace un estudio antropológico de la morfología y el mesoesquelético y la formación étnica de esos habitantes que estaban ahí en esa parte sur, no se parecen a los judíos askenazí que hoy reclaman que ellos son los verdaderos judíos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque acuérdense que fueron esparcidos. De modo que yo estoy de acuerdo que el pueblo, esas comunidades ultraortodoxas, tienen que defender su identidad y deben de defenderse de la asimilación. Pero acuérdense que los hijos de Jacob que nacieron en Egipto no eran de madre judía. Efraín y Manasés eran de madre judía. Yitro era de madre judía. Entonces, entienda eso es bobería. Y toda esa cosa, el Eterno va a romper todo eso. Uno deja a la gente tranquila. Uno deja a la gente quieta con su airecito que tienen. Yo soy Askenazí, y yo soy Askenazí, y yo soy Askenazí. ¿Y qué tiene que ver que tú seas Askenazí? Yo veo mucha gente que cuando hablan, porque yo no soy sefardí, yo soy askenazí, como que los sefardí son peores que los askenazí. Y yo le dije a usted que el mal del hombre no está en su nacionalidad, está en el corazón. Entonces, en el Eterno hay tanto valor como para un askenazí, como para un sefardí, como para un yemení, como un hasidí, y de cualquier comunidad. Porque entienda, el problema está en el corazón del hombre, aquí, no en su color de la piel, sino aquí adentro en el corazón. La maldad del hombre no está en su piel, ni tampoco está en el color de sus ojos, ni en la altura, ni en su inteligencia. La maldad del hombre está en el corazón. Y dice el libro de Deuteronomio que yo lo llevé al desierto para probar lo que había en el corazón. Entonces despierten, mis amados hermanos. Vamos a cada día unificarnos más. Son más las cosas que nos unifican que las que nos dividen. Por eso yo soy una persona equilibrada. Y cuando hablo con autoridad, porque esa autoridad me la ha dado el Eterno. Yo no me he llamado como maestro. Yo pudiera estar enseñando otro tipo de cosas, de sociología, de lo que me gusta. Yo pudiera tener otro tipo de programa. Yo pudiera estar hablándole a la gente de la cosmovisión humana, de los conceptos humanos, de lo que es antropología, psicología, todas esas cosas. Sin embargo, el Eterno me ha llamado a esto, porque a esto fue que Él me llamó. ¿Cuál es el propósito? Que cada día nosotros unifiquemos nuestra mente, nuestro corazón. Y que todas esas divisiones que han hecho los hombres, entendamos que un día tenemos que echarla a un lado. Mire, por ejemplo, cuando un país necesita ser independizado,
No preguntan si el ejército que se van a injertar son negro o blanco. Al contrario, el negro que ha sido tanto denigrado son los primeros que ponen al frente de la batalla. Entonces, si no quieren saber del negro, no quieran saber ni de sus armas, ni de sus facultades, ni de su dinero, ni nada. Si todos los negros agarran y se reúnen y dejan solamente a los blancos, se mueren de hambre. Óigame bien. Porque en todos los lugares, el trabajo fuerte lo hacen la gente de textura negra. ¿Por qué? Porque para eso fuimos fornidos. Entonces, ese espíritu de racismo en Israel no existe. En el Israel de la Torá, en el Israel de la Torá no existe ese racismo. Ese racismo solamente existe en la mente del ser humano y en la mente de esta generación. Pero los blancos no tienen sangre azul, ni tampoco los negros tienen sangre negra. Todos tenemos una misma sangre. Eso es lo bueno. Y yo siempre le digo a la gente, hay dos lugares que los seres humanos todos nos parecemos. En el baño y en la tumba. Todo hombre tiene que ir al baño y todo hombre tiene que ir a la tumba. Entonces, ¿cuál es el orgullo? ¿Cuál es la de estar detractando a tanta gente? Israel es uno. Por eso dice el Shema, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. De modo que lo que estamos llevando este mensaje, tenemos todos nuestros conceptos claros y deslucidados para que nadie nos venga a meter gato por liebre. Amén. Así que el Eterno le bendiga en esta mañana. Damos toda rabá por habernos dado esta oportunidad. Este mensaje lo he grabado desde aquí para que la gente pueda entender esa palabra y usted pueda escucharlo, leerlo, visualizarlo otra vez. ¿Por qué? Porque el tiempo de la restauración ha llegado. Avinu Malkeinu, te damos toda rabá en esta mañana por esta oportunidad que nos ha dado de poder estar aquí en este lugar, desde este humilde hogar, desde Shurish, para llevar este mensaje a todas las naciones del mundo. Por los méritos de Yeshua, Padre, te pido que siga abriendo el entendimiento de los corazones humanos para que puedan conocer cuáles son tus planes y tus propósitos. Da entendimiento a ese pueblo que está regresando a sus raíces y que puedan ser conducidos de una manera directa hacia ti a través de Yeshua, aceptando la Torá como regla de conducta y reconociendo que Israel es nuestro pueblo. Saca el odio del corazón, saca el exclusivismo, saca el ser excluyente y que nos unifiquemos como tú lo has establecido en tu palabra, para que podamos decir Baruch Haba Beshem Hashem. Te lo pedimos, Padre, te pedimos que bendiga nuestras vidas, bendice la vida de nuestras hermanas que están aquí y que podamos seguir haciendo tu voluntad. Bendice nuestras almas en este Shabbat por los méritos de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, amén. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Recuerde, somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras. Recuerde que estamos anunciando la restauración de los nombres Kadoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Usted puede comunicarse con nosotros al 1809-671-2593, escribirnos a nuestro correo electrónico ricardomoj7@yahoo.com o visitar nuestra página www.ministeriodirectoalcorazon.com. También puede descargar nuestra aplicación Mesiánico en Google Play, Play Store o iTunes. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Bendecimos a nuestras hermanas que están aquí. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Kael.
Am Israel, Am Israel, Am Israel, Kael. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Kael. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Kael. O Avinu Kaem, O Avinu Kaem, O Avinu, O Avinu, O Avinu Kaem. O Avinu Kaem, O Avinu Kaem, O Avinu, O Avinu, O Avinu Kaem. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz. Shalom, 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 Yerushalayim. Shabbat, Shalom, hey, Shabbat, Shalom, hey, Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom, hey, Shabbat, Shalom, hey, Shabbat, 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 Shalom. Dice otro tema, anima a mí, be'emunah shelema, ebiah hamashiach. Dice, anima a mí, be'emunah shelema, yeiba hamashiach. Anima a mí, be'emunah shelema, yeiba hamashiach. Anima a mí, Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Al fetifei shamea y kohea hakelo, sheabo, yo. Amén. Yo creo con certeza en la venida de Mashiach. Shalom, shalom, y regresamos dentro de 2 horas para la transmisión de la Parashá y la despedida del Shabbat. Espero que haya sido de bendición esta transmisión y que el Eterno le bendiga y que el Eterno le guarde. Desde Shuri para todos ustedes, el Roé Ricardo Mojica. Shalom, shalom.